Thank you. I'm going to talk about the role of long-chain polyunsaturated fatty acids. Muchísimas gracias. Yo voy a hablar del papel que desempeñan los PUFAs de cadena larga en el desarrollo del sistema inmunitario. El sistema inmunitario es un sistema formado por células y además estas células se agrupan en diferentes tejidos como pueden ser el bazo y los ganglios. Sabemos que un sistema inmune que funcione correctamente es esencial para tener una buena defensa contra patógenos. Sabemos que las personas inmunodeprimidas tienen mayor tendencia a padecer infecciones que pueden ser graves e incluso mortales. Y el sistema inmunitario lo que hace es distinguir aquello que le pertenece de lo que no le pertenece, lo que es suyo y de lo que no es suyo. Pero cada día estamos comiendo diferentes alimentos, animales, hortalizas y además nuestro tubo digestivo está recubierto de miles de millones de microorganismos y macroorganismos, así que tenemos una exposición constante a cosas que no pertenecen al cuerpo y lo importante es no tener una reacción frente a ellos. Así que por un lado tenemos el sistema inmunitario que nos ofrece esta defensa contra los patógenos y además nos ofrece tolerancia. Si lo pensamos así, el sistema inmunitario tiene que establecer un equilibrio entre lo que es la defensa frente a microorganismos que amenazan la salud y la tolerancia frente a aquellos que no amenazan la salud. Por ejemplo, esto hace referencia a la susceptibilidad de la infección en el caso de tener una mala defensa o si tenemos una mala tolerancia, entonces reaccionamos ante nosotros mismos, ante los alimentos y elementos inocuos. Y esto puede llevar a una enfermedad y la enfermedad puede ser grave en muchos casos. Si pensamos en la edad temprana, el sistema inmunitario es muy inmaduro cuando nacemos. Tenemos esta inmunidad gracias a los anticuerpos que recibimos en el parto vaginal. Y tenemos estas células presentes, pero son inmaduras y no funcionan muy bien. Así que a lo largo de los siguientes meses y años, el sistema inmunitario debe ir desarrollándose para poder tener una buena tolerancia y una buena respuesta. Y esta maduración va de la mano de la maduración del tubo digestivo que se coloniza con bacterias. Lo que muestro aquí en esta flecha verde es una maduración óptima con una respuesta inmunitaria sana. Sin embargo, si esta maduración no es correcta, significa que hay una susceptibilidad a infecciones o a alergias durante la infancia. Por lo tanto, hay que pasar de la inmunidad pasiva con inmunocitos inmaduros sin memoria inmune a una situación donde tenemos inmunocitos maduros con una buena memoria y unas buenas respuestas innatas y adquiridas. Los factores que influyen sobre el desarrollo del sistema inmunitario son los microbios del entorno, la microbiota que se adquiere de la madre y del entorno y también la alimentación mediante la exposición a nuevos alimentos y a nutrientes y no nutrientes de esos alimentos como pueden ser nucleótidos, oligosacáridos, los gangliósidos y los PUFAs. Evidentemente, durante la fase inicial de vida, el alimento principal es la leche materna, que ofrece un buen desarrollo porque tiene factores protectores que ayudan a que madure el sistema inmunitario del niño, como pueden ser anticuerpos o nucleótidos, gangliósidos y además los PUFAs
de cadena larga, que también son muy importantes como componentes de la leche materna. Vamos a hablar de estos ácidos grasos poliinsaturados, los PUFAs. Tenemos por un lado la familia de los omega 6 a la izquierda y los de omega 3 a la derecha, con sus formas simples de ácido linoleico y luego formas complejas como el ácido araquidónico y el EPA y el DHA. Y el ácido araquidónico y el EPA y el DHA dan lugar a diferentes prostaglandinas y además mediadores de la proresolvina. A menudo en la familia de los omega 6 vemos que hay una inhibición mutua con la familia de los omega 3. Así que existe este antagonismo mutuo de estas actividades de los mediadores. Una vez más, estamos hablando de otro equilibrio, el equilibrio entre los ácidos grasos omega 6 y los omega 3. ¿Y cómo pueden estos ácidos grasos influir sobre la maduración del sistema inmunitario? Bien, los puffers de cadena larga están en la membrana, influyen sobre su composición, sobre su fluidez, también sobre la formación de balsas lipídicas y también sobre la producción de los segundos mensajeros lipídicos con icosanoides que ya he comentado antes. Es esta función que luego influye sobre las señales y estas señales influyen sobre la expresión génica, la producción de proteínas y la secreción de proteínas en la activación celular. Y de esta manera, los PUFAs de cadena larga pueden influir sobre la respuesta inmunitaria, incluido el componente inflamatorio. Vamos a ver distintos estudios que hacen referencia a estos mecanismos, estudios en humanos. Vamos a ver diferentes ensayos con lactantes, con recién nacidos a término, recién nacidos prematuros y cuáles son los resultados en lo que respecta a su inmunidad y a su respuesta alérgica. Empezamos con el estudio de Catherine Field con recién nacidos prematuros que recibieron leche materna, fórmula o fórmula enriquecida con pufas de cadena larga con ácido araquidónico y DHA. Se analizó el número de los inmunocitos y la respuesta inmunitaria y se vio que los niños que recibían leche materna y los que recibían fórmula tenían trayectorias diferentes. Sin embargo, al añadir los PUFAs de cadena larga a la fórmula, entonces la trayectoria era muy similar a la obtenida con la leche materna. Es decir, añadir los PUFAs de cadena larga a la fórmula da como resultado un efecto sobre el sistema inmunitario similar al de la leche materna. Este es otro estudio del mismo grupo, en este caso con recién nacidos a término, donde se compara la fórmula con una fórmula enriquecida con LC-PUFAS y esta fórmula enriquecida incluía ácido araquidónico y DHA y se analizó el número de inmunocitos en la sangre y se observó que la fórmula no enriquecida con LC-PUFAS tenía resultados muy diferentes a la fórmula enriquecida con LC-PUFAS, pero la fórmula enriquecida con LC-PUFAS mostró resultados similares a los de la leche materna con respecto al perfil de citocinas y la distribución de inmunocitos. En estos dos estudios, uno con recién nacidos a término y otro con prematuros, muestran que el perfil de la fórmula
con LC-PUFAS, enriquecida con LC-PUFAS, es muy similar al de la leche materna. Eso significa que los LC-PUFAS son muy importantes en la leche materna para el desarrollo del sistema inmunitario. Vemos ahora otro estudio. Es un amplio estudio con recién nacidos a término, 150 de ellos, que fueron aleatorizados al grupo placebo o a recibir aceite de pescado, aparte de recibir leche materna. Y además se incluía EPA y DHA. Y los resultados no fueron muy diferentes entre los grupos. Por ejemplo, en el grupo que recibió el aceite de pescado sí se observó un menor nivel de interleucina 13 y la producción de citocinas fue mayor. Además, se observó un mayor nivel de DHA que se asociaba a menos respuestas TH2. Es decir, los PUFA de nivel 3 tienen propiedades inmunomoduladoras que protegen de las alergias. Este es un estudio de un grupo danés con niños de 9 a 12 meses que recibieron durante 3 meses leche de vaca o fórmula con o sin aceite de pescado, con 570 miligramos de EPA y 380 miligramos de DHA, y no se observó ningún efecto sobre IgE, pero ni tampoco sobre el IgA fecal, pero sí se observó que había una estimulación de L-Paracasai. Por lo tanto, había una mejor maduración del sistema inmune. Así que vemos que los resultados coinciden con los del estudio anterior. La idea, por lo tanto, es que la adición de LC-PUFAS permite mejorar sus reservas y esto les da una buena defensa contra patógenos y ayuda a prevenir alergias y otros trastornos del sistema inmunitario. Y vemos, por lo tanto, que además hay ensayos que apoyan esta teoría. Vamos a ver otros estudios que muestran la exposición temprana a LC-PUFAS. Este es un estudio con recién nacidos a término que recibían fórmula o recibían fórmula más LC-PUFAS y además con ácido araquidónico recibían las fórmulas a los 12 meses de edad y luego se realizó un seguimiento a los 3 años. Y estos son los resultados con el odds ratio, donde se compara el grupo que recibió LC-PUFAS y el grupo que no. Vemos los resultados sobre sibilancias, asma, dermatitis atópica y otras alergias. Como puede observarse, hay una reducción del riesgo del 60-80% en todos estos hallazgos y todos son estadísticamente significativos. Esto sugiere que los LC-PUVAS a edad temprana ayudan a proteger frente a la atopia y las enfermedades respiratorias durante los 3 primeros años de vida. Este es otro estudio similar con recién nacidos a término que recibieron LC-PUFAS durante un mes, desde un mes hasta un año, con una combinación de ácido araquidónico y DHA, y se observó la incidencia sobre bronquitis y bronquiolitis. Vemos la edad de los niños y los resultados en el grupo control y los resultados en el grupo que recibió LC-PUFAS. Es decir, los LC-PUFAS
una vez más demuestran una protección frente a las enfermedades respiratorias. Este es un estudio de Susan Cansons donde se alimentó a recién nacidos a término con LC pufas con diferentes concentraciones de ácido araquidónico y DHA y se observó que en el primer año en el grupo que recibió los LC pufas hubo menos incidencia de alergia y también de alergias en general y de alergia cutánea, y también había una reducción de sibilancias y asma. Todos estos hallazgos se constatan, por lo tanto, los efectos beneficiosos de los LC-PUFAs. Volviendo al estudio de del estudio donde había un grupo placebo y un grupo que recibió aceite de pescado, a los 12 meses vemos que no hay un efecto general del aceite de pescado. Sin embargo, los niños con más niveles de N3 PUF a los 6 meses tenían menos eczema a los 12 meses. El problema es que el tamaño de este estudio no era suficiente para determinar estos resultados de forma fehaciente. También hay que tener en cuenta que todos estos niños estaban recibiendo lactancia materna. Bien, ahora vamos a hablar de diferentes estudios en embarazos, durante el embarazo, durante la gestación, porque los que he mostrado hasta ahora eran con recién nacidos. Ahora hablaremos de estudios durante la gestación. Tenemos el estudio de Susan Prescott, donde 98 mujeres alérgicas fueron aleatorizadas al grupo placebo o al grupo de aceite de pescado de la semana 20 hasta la fecha del parto, y se analizaron los diferentes resultados en el niño a un año. Se analizaron las diferentes concentraciones de citocinas en la sangre del cordón. La IL-13 era inferior en el grupo que recibió el aceite de pescado, y la producción de citocinas en respuesta a mitógenos y alérgenos era notable. Y es interesante ver en este estudio que los niños del grupo de madres alimentadas con aceite de pescado mostraban menos dermatitis atópica y menos alergias. Es decir, la ingesta de omega 3 durante el embarazo parece reducir las alergias en los niños al año. Estos son resultados de un estudio sueco donde mujeres embarazadas fueron aleatorizadas a un grupo de aceite de pescado o placebo, y se establecieron diferentes puntos temporales. Aquí es a los 12 meses. Este es el grupo placebo en verde, y vemos estos resultados positivos, y se reduce en el grupo de omega 3 las alergias al huevo, eczema y alergias a diferentes alimentos. Vemos esta reducción de las alergias en los hijos de las madres que tomaron omega 3 durante el embarazo. Y este es un metaanálisis, y esta es una tabla del estudio que repite o resume los datos del metaanálisis, que demuestra que los ácidos grasos omega 3 reducen el eczema atópico, las enfermedades mediadas por IgE y también la reacción positiva en la prueba de punción. Y más recientemente
tenemos este estudio de referencia publicado en el New England Journal of Medicine, donde 736 mujeres fueron aleatorizadas al grupo placebo o al de aceite de pescado y se realizó un seguimiento de sus hijos hasta la edad de 5 años y el criterio de valoración era el riesgo de sibilancia o de asma persistente y vemos estos resultados del grupo de omega 3 frente al grupo placebo. Es decir, que en los niños de 2 a 5 años de madres que tomaron aceite de pescado durante el embarazo tenían menos riesgo de sufrir asma o sibilancias. Y en un análisis de subgrupo se analiza el efecto al inicio del estudio. A la izquierda vemos el resultado de madres que empezaron con un nivel más bajo de omega 3 y aquí a la derecha las que tenían un nivel más alto. Y vemos que el riesgo es similar en el sentido que las mujeres que tienen un bajo nivel de omega 3, se puede corregir este bajo nivel de omega 3 y obtener un buen resultado. Y para resumir, yo diría que el sistema inmunitario se desarrolla en una fase temprana de la vida y la nutrición es un factor importante para su maduración y los LC-PUFAs influyen sobre la inmunidad a través de diferentes mecanismos que interactúan entre sí. Y un equilibrio entre omega 6 y omega 3 es importante con toda probabilidad. Además, hay diferentes estudios con madres y recién nacidos y vemos que las fórmulas enriquecidas con LC-PUFAs, con ácido araquidónico y con DHA ofrecen resultados similares a los niños que reciben la lactancia materna y son muy diferentes estos resultados a los que reciben la fórmula estándar. Además, los niños que reciben fórmula enriquecida con LC-PUFAs tienen un menor riesgo de alergias y de enfermedades respiratorias que aquellos que reciben la fórmula estándar. Los niños que reciben EPA y DHA tienen una mejor maduración del sistema inmunitario con una menor respuesta proalérgica frente a los que no reciben omega 3. Y además hay estudios con hijos de madres que han recibido omega 3 durante el embarazo y esto ha reducido su riesgo de alergia y asma hasta los 5 años de edad. Así que en cuanto al desarrollo del sistema inmunitario, siempre necesitamos un equilibrio entre defendernos de los microorganismos que nos amenazan, que amenazan el organismo y la tolerancia frente a microorganismos que no amenazan la salud. Y es importante ver que los omega 3 de cadena larga tienen un papel fundamental, al igual que los omega 6 de cadena larga, para ayudar con la tolerancia a alimentos que producen alergias. Algunos de los estudios incluyen, como decía, los omega 6 de cadena larga, pero no está clara si se necesita el ácido araquidónico o si el efecto que se ve es debido al omega 3, al DHA. Puede ser que, por lo tanto, los omega 6 también tengan cierta influencia, pero para ello necesitamos realizar distintos estudios adicionales. Muchísimas gracias por su atención.